Un pueblo que elige a corruptos no es víctima, es cómplice. Anónimo. Según los rankings de la organización Transparencia Internacional, los 25 países menos corruptos del mundo son: Número 25. Emiratos Árabes Unidos. A pesar que el gobierno ha tratado incansablemente de disminuir la corrupción, la transparencia en el sistema judicial en el país no ha permitido que se resuelva este problema debidamente. En contraste, el gobierno ha tratado de hacer que los servicios públicos sean eficientes, así atrayendo inversión extranjera. Número 24. Bahamas. Aunque la corrupción que proviene de los negocios de la vida cotidiana son muy pocos, los políticos y los partidos políticos son los protagonistas de los diferentes casos de corrupción en este país. En consecuencia, como en otros, han perdido gran parte de la confianza de su población. Número 23. Austria. Aunque la corrupción es generalmente baja, en el gobierno se han presentado diferentes casos de corrupción en los últimos años. Además, en Austria, así como en otros países de esta lista, los pagos de facilitación o sobornos no son ilegales. Número 22. Uruguay. Uruguay en los últimos 15 años ha dado grandes pasos en el tema de la corrupción, teniendo como base un gobierno mucho más transparente. Número 21. Chile. Aunque Chile sea el país menos corrupto de América Latina, se siguen presentando diferentes casos de corrupción a nivel político y gubernamental. Número 20. Los Estados Unidos. Siguiendo la crisis financiera de hace unos años, la corrupción ha sido notablemente vista. Además, la corrupción política ha sido uno de los grandes problemas de los Estados Unidos en las últimas décadas. Para evitar esto, los Estados Unidos tienen una extensa legislación para la anticorrupción. Número 19. Irlanda. Los índices de Irlanda son uno de los menores de Europa Occidental. Aunque hace años los políticos y los líderes de negocios eran conocidos por la corrupción, el fraude y la extorsión. Sin embargo, esta situación ha cambiado completamente en Irlanda. Número 18. Hong Kong. A pesar que su índice es más alto que Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, hay fuertes dudas si podría mantener este estatus, ya que hoy en día es parte de China. Número 17. Barbados. Barbados es el país menos corrupto de todo el Caribe. Hay muy bajos niveles de extorsión y fraude en el sector empresarial, y el gobierno ha prometido mantener la eficacia y calidad en sus servicios públicos y sociales. Número 16. Japón. Japón goza enormemente de la libertad económica. La corrupción no se encuentra en el sector empresarial en este país. Sin embargo, hay algo que desmejora la reputación de Japón en los rankings internacionales. Y esto es el amokutari, que consiste en la contratación por parte de las empresas de exfuncionarios del gobierno para que estos trabajen como parte de los miembros directivos de las empresas, involucrándose mayormente en el área de farmacia, construcción y transporte. Número 15. Bélgica. Aunque es muy poca la corrupción que pueda haber en Bélgica, no existen como tal organismos que detecten y penalicen este tipo de conductas. Número 14. Reino Unido. Aunque es muy poca la corrupción dentro de la vida diaria y los negocios, el gobierno ha sido visto por diferentes casos de corrupción y burocratismo. Sin embargo, la legislación anticorrupción en el Reino Unido es eficaz y fuerte, sirviendo de ejemplo para países alrededor del mundo. Número 13. Islandia. El sistema político de Islandia ha sido afectado por el nepotismo, así como las relaciones políticas y financieras y la crisis económica del 2008. Número 12. Alemania. La salud, la construcción y la contratación pública han sido los sectores con mayores reportes de corrupción. A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, no es ningún problema para la realización de negocios, debido a que Alemania cuenta con un fuerte sistema judicial y un creciente éxito en sus medidas anticorrupción. Número 11. Australia. Los medios de comunicación,
los partidos políticos y los sindicatos son consideradas las instituciones más corruptas del país. Pero aún así es insignificante la corrupción, por lo que no existe como tal una gran legislación en este tema. Número 10. Canadá. Generalmente en Canadá la corrupción no es un problema, pero en los últimos años ha habido una creciente preocupación por la corrupción. Al igual que Australia, no posee de medidas lo suficientemente efectivas y precisas para tratar el tema de la corrupción. Aproximadamente un 30% de los empresarios canadienses creen que existe un gran problema en el fraude y la extorsión en el país. Número 9. Luxemburgo. Aunque la corrupción es prácticamente nula, la percepción de la población hacia los partidos políticos es muy grande. Cerca del 53% de los ciudadanos cree que hay algún tipo de relación entre los corruptos y los políticos. Número 8. Los Países Bajos. La cultura de la verdad, la razón y la honestidad, junto a un sistema judicial independiente y unas medidas anticorrupción efectivas, crean en conjunto una cultura donde la corrupción no es un gran problema. Número 7. Singapur. A diferencia de los países vecinos que rodean Singapur, han creado diferentes medidas económicas y políticas para combatir completamente la corrupción, logrando eliminarla casi por completo. Número 6. Suiza. Según la sociedad, los partidos políticos son las instituciones más corruptas del país. A pesar de esto, no existe prácticamente ningún tipo de obstáculo para obtener los servicios públicos, y la mayoría de los sectores económicos se consideran completamente libres de corrupción. Número 5. Noruega. La corrupción administrativa o el fraude es completamente inaudito. Las compañías e individuos pueden ser procesados por haber cometido delitos relacionados con la corrupción en el extranjero. Número 4. Suecia. La infraestructura legal e institucional en Suecia es considerada muy efectiva y sólida, y las organizaciones gubernamentales son conocidas por su gran transparencia. Número 3. Finlandia. Al no existir virtualmente ningún tipo de corrupción dentro de la administración del gobierno, es muy improbable que los ciudadanos o empresas enfrenten algún tipo de corrupción por parte de un funcionario o institución del gobierno. Número 2. Nueva Zelanda. En esta pacífica nación, la corrupción es prácticamente nula. Número 1. Dinamarca. La transparencia política y el aumento por la responsabilidad social de las empresas hacen que Dinamarca sea otra vez el país menos corrupto del mundo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal, comenta lo que quieras y compártelo con tus amigos. Hasta el próximo video.